Pues bienvenidos a Primer Plano. En esta ocasión vamos a empezar con el tema del norte. Imposible evitarlo. Trump, ahora que ya se quitó de encima el peso del consejero especial Mueller, que ya no se le va a acusar de haber tenido un acuerdo con los rusos para ganar la elección, entonces se siente ya en pleno dominio para lanzarse a la reelección. Y como cuando empezó su marcha hacia la presidencia, tomó desde el primer día a México como objeto de del ejemplo de lo que era una mala política hacia un país abusivo como México, entonces ahora vuelve al tema. Nos dice que si no detenemos a los centroamericanos, él va a detener el flujo en la frontera. Primero dijo que le iba a cerrar completamente, luego dijo que unos cierres parciales. Es una amenaza que sí puede cumplir. Sobre la mesa está el tema. Y es una amenaza pues particularmente disuasiva porque es para México central, particularmente en la región fronteriza. Ya tuvimos una experiencia hace pocas semanas de un cierre parcial en Tijuana y la verdad es que le desquicias la vida a la gente. Finalmente esas ciudades fronterizas viven de un lado y otro, las comunidades viven de un lado y otro, pero ya está circulando un documento que supone que perderíamos alrededor de $1,000 millones, o sea, por día, que es lo que exportamos. Es impresionante el comercio y lo concentrado que está el comercio exterior de México con los Estados Unidos. Claro, ellos también perderían. La propia Nielsen, en el momento en que el presidente plantea esto, dice, ojo, porque es un expediente delicado. O sea, sí hay un efecto disuasivo sobre México, pero perdemos nosotros. Falta ver qué dicen también los gobernadores de las distintas entidades fronterizas, pero el expediente está ahí y la discordia es bastante clara. México y Estados Unidos en esta administración, la administración López Obrador, no han llegado a un entendimiento claro de qué quieren hacer juntos. Por un lado estaba este tema de que había que invertir en América Central. A estas alturas, la verdad es que no tengo ni idea si eso va a prosperar o no. Segundo, el presidente dijo cuando presentó el Consejo de Inversión que Estados Unidos estaba interesado en invertir en el Istmo de Tehuantepec. Por cierto, ayer tuvo lugar una consulta a los pueblos indígenas sobre este tema que no tuvo absolutamente ninguna repercusión, ni en medios ni en la discusión nacional, pero tampoco sé si va a volar eso. Lo que tenemos claro es que Trump dice, como ustedes no controlan ni el flujo de seres humanos, ni las drogas, dijo en un tuit la semana pasada, yo les doy un tiempo razonable, si no la voy a cerrar y no estoy jugando la frontera. Yo creo que sí es ominosa la forma en que se ha dado el tema, digamos, la forma en que se han dado los acontecimientos. 2 reuniones de Sánchez Cordero con Nielsen, que terminan, pues no solamente sin acuerdos. Nielsen le dijo, me militariza la frontera sur, cosa que creo que el gobierno de López Obrador no hará nunca. Resumo, el gobierno de la República optó por una política de fronteras abiertas, es decir, que entren los centroamericanos, no los vamos a perseguir, y la idea es que encuentren en México un espacio para desarrollarse sin que lleguen a los Estados Unidos, y el tema pues ha fracasado clamorosamente. Decía la secretaria que tienen que bajar de 100,000 entradas de centroamericanos a México a 40,000 para que Estados Unidos nos siga presionando. Pero el tema sigue en el aire. Pero en el trasfondo está un hecho inquietante. Nuestra política exterior está a la deriva. No se ve que haya una estrategia, que haya una claridad de hacia dónde quieren ir, porque tenemos el tema de los centroamericanos, que pues dejarlos pasar parecía una buena idea, desgastarlos en la frontera también parecía una forma mañosa de quitarse un problema, pero no tomaron en cuenta muy probablemente que en el momento que Donald Trump empezara a usarnos otra vez como el instrumento para ganar votos con la base más conservadora, se iba a diluir esa estrategia, y es lo que está pasando, porque basta con una declaración que cumpla o no cumpla Trump, de voy a cerrar la frontera. Por cierto, Richard Nixon en el 69 no anunció, lo hizo de sorpresa. Aquí basta con que lo diga para que afloren las inconsistencias, la falta de planificación, la falta de claridad estratégica, y no es solo que Olga Sánchez Cordero diga pongo una meta de
política exterior-interior, o que Marcelo Ebrard trastabillé a la hora de explicar qué van a hacer, sino que el presidente se vio obligado a un recurso que me parece poco serio, de preguntar en un meeting en Poza Rica si estaban o no de acuerdo sus asesores de política exterior en enfrentarse a Trump o no. Vamos, está bien como un recurso, pero pues resulta que todos le dijeron, pues no queremos enfrentarnos a Donald Trump, y entonces si ni el pueblo sabio se quiere enfrentar, ni el gobierno se quiere enfrentar, ni los partidos de oposición dicen, esta boca es mía, ¿qué está haciendo México? ¿Qué opciones tenemos? Seguramente en sondeos bien hechos y en encuestas, si se hacen, la opinión va a ser un poco distinta a la de, Claro. a la de sus asesores internacionalistas, como los llamó en Veracruz. Pero el asunto es que aquí hemos dicho varias veces que esta relación tersa que se ha dado entre el gobierno de Trump y el de López Obrador, de mutuo respeto, de echarse flores, etcétera, se iba a poner en tensión a raíz de la cuestión migratoria, porque esa sí es un foco de tensión permanente entre los dos países. Y eso es lo que está ocurriendo. Una cosa es que López Obrador decida no confrontar con las palabras ni con ninguna respuesta a los ataques verbales hasta ahora de Donald Trump, y otra cosa es que la tensión ahí está, al grado de la amenaza de cerrar la frontera. Ahora, entre los analistas surge, digamos, dos posturas sobre qué podríamos esperar de Trump. Es decir, porque muchos dicen, no se va a atrever por los costos que puede tener también para ellos, es simplemente bluff, son amenazas, son presiones retóricas, pero con estos personajes no se sabe. Con estos personajes tú puedes decir, no puede hacer esto porque es irracional en muchos sentidos, para él también, pero no se sabe. De pronto cosas que uno no cree que vayan a hacer, sí las hacen. Entonces, por eso, a final de cuentas, pues, aunque muchos apuesten a que es mera retórica, quién sabe, efectivamente podría hacer ese tipo de cuestiones, pero es que esto se empalma desde luego con la campaña, que ya empezó allá, la campaña de la reelección de Trump. Sabe él, porque lo vio, lo mencionabas, Lorenzo, que le dio muy buen resultado en términos electorales, y de aquí hasta noviembre del año que entra, pues vamos a hacer ahí el sparring México, y entonces sí pone en ese sentido, digamos, una situación difícil para el gobierno de López Obrador en términos de que si cumple o no cumple eso para ganar votos, o si calcula que eso es lo que le puede dar la reelección, y quizás solo eso, pues entonces quizás sí lo haga. Pero si no, de todas maneras, retóricamente va a estar duro y duro y duro y duro. Aquí se está generando una presión en sentido de que no hay algún tipo de respuesta, no necesariamente tiene que ser un pleito, un choque frontal, hay puntos intermedios entre no decir nada y decir simplemente yo respeto y no me meto, a pelearse frontalmente. Hay puntos intermedios de posturas que puedes decir, como en algún momento el propio Peña Nieto se vio obligado a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no vamos a hacerlo desde el miedo, ¿no? Queremos negociar, queremos una buena relación, pero tampoco vamos a estar siendo el motivo de golpeteo. E incluso le decía a Trump, si tiene problemas allá, pues quéjese con su Congreso, ¿no? Nosotros qué, ahora sí que nosotros por qué, con sus problemas que tienen allá adentro. Entonces hay esos puntos intermedios y sí creo que puede haber una presión creciente de una parte de la ciudadanía en el sentido de decir, y no va a haber respuesta de aquí a noviembre del año que viene, sí puede generar ahí una situación, pues por lo menos incómoda, digamos, para el gobierno de López Obrador. No es fácil la respuesta porque tenemos que partir del hecho de la asimetría de poder, y esa sí no nos la quita nadie. Ellos son absolutamente poderosos y nosotros no. México está en una situación de dependencia. Lo único que puede esperar, dice Sergio, bueno, ¿cuál es el proyecto? Ya quisiera yo ver una respuesta clara sobre esto. Puede ser un proyecto, puede ser tratar de moverse del lado de las fuerzas norteamericanas a las que no les conviene el cierre de la frontera ni la ruptura con México, que las hay. Nada más viendo las últimas cifras de la exportación de automóviles, que México, exporta un montón de automóviles, tiene, de partes mexicanas, tiene nada más el 26%. Quiere decir que el resto viene de otro lado, entre otras partes de Estados Unidos. Cualquier cosa que nos afecte va a afectarlos a ellos también. La idea de jugar con la contradicción de intereses en Estados Unidos es una idea vieja. Obregón la usó y la usó durante 3 años. Tenían una situación similar. En ese caso no era
otro el problema, nada más que no le daban el reconocimiento. Y para darle el reconocimiento pedían un acuerdo formal de que México no iba a afectar los intereses creados norteamericanos. Obregón no lo podía hacer. Entonces, 3 años se quedó sin reconocimiento, jugó los banqueros, les ofreció pagar la deuda y se comprometió a pagar la deuda, que al final no pagamos, pero muchísimo, vía Adolfo de la Huerta. No, ganaron los otros, por más que quiso enfrentarlos. Al final tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli, que no firmó un tratado, firmó unos acuerdos. México está en eso. Cuando se choca de frente, la fuerza de esa nación es realmente sobrecogedora para México. En el caso de Obregón hubo cómo retrocedió, cómo reculó, bueno, haciendo pirueta y media y diciendo esos fueron acuerdos no tratados, etcétera, pero se dio. Y eso, en fin, es un caso muy interesante para compararlo con el de ahora. ¿Qué puede hacer México? Además de enfrentarlos a esos, a los que están interesados en el TLC, a los comerciantes de la zona fronteriza, a los exportadores a México. A ellos son a los que puede recurrir. O buscar aliados. Yo no tengo muy claro. Bueno, esos serían unos aliados. No, pero, por ejemplo, Centroamérica ya les. O sea, la apuesta inicial del gobierno del López Obrador, que yo aplaudí sonoramente en este programa, o sea, qué buena idea esto de cooperar con América Central. Estados Unidos ya dijo, mire, no les doy el dinero, no se lo están clavando y no resuelven absolutamente nada. O sea, tu principal apuesta en política regional de pronto se te cae. La otra es, yo voy a contener la migración con mi política de desarrollo. Pues le dicen, oiga, pues no está usted conteniendo absolutamente nada. Tenemos 100,000 y hoy tenemos una crisis en la frontera porque no han logrado sus autoridades o sus políticas anclar a esa población. Tienes una América Central que dice, si son puertas abiertas, yo me apunto, ¿por qué no? Pues es mucho mejor idea salirte de Honduras y estar esperando en México, igual la pegas aquí y te cae algún programa social o te vas a Estados Unidos. Es decir, claramente lo que tendríamos es que las dos principales apuestas en materia de política exterior, que son las que ha hecho el presidente, las otras, pues yo me sigo preguntando qué hacía Marcelo Ebrard yendo la semana pasada. Además nos enteramos una semana después que fue a ver al Papa. Y uno dice, ¿qué fue a ver el canciller al Papa para que le dijera que no venía? Cuando tienes una crisis efectivamente de primer orden en el país, como es que te cierren la frontera. Yo la verdad es que creo que es una tragedia, porque celebré lo de América Central, celebré la nueva política migratoria del gobierno, pero claramente me tengo que rendir a la evidencia que se están colapsando. Y lo que sí esperaría es que más allá de las bromas presidenciales como lo de Poza Rica, que está muy bien que se divierta, diga, estos sí son expertos en política exterior, supongo que estaba pensando en la propia Secretaría o en algunos analistas que le complican la vida, decir, presidente, yo creo que sí es bueno que abra un diálogo nacional sobre cuáles son las opciones, ¿no? Yo creo que la imagen que dan es no del apaciguamiento que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, sino el empequeñecimiento voluntario, la determinación de hacerse pequeños y hacerse inmóviles porque no tienen alternativas. Para mí esa es la parte más inquietante, el que, por ejemplo, ¿dónde está el Instituto Matías Romero para Estudios Diplomáticos convocando una discusión nacional sobre este tema? No tiene que ser ni el presidente ni Marcelo Ebrard, puede hacerlo el Matías Romero para cubrir las formas y decir, vamos a discutir con los gobernadores de los estados fronterizos. Es decir, legisladores, todo el Senado. El Senado, es convocar. Antes el PRI utilizaba al Senado para responderle a Estados Unidos o al partido. Tengo que decir que Ricardo Monreal sí contestó, ¿no? Bueno, sí, Ricardo Monreal, Dijo, pero no vamos a tolerar esos comentarios xenófobos. Pero- el policía bueno y el policía malo. ¿no? pero ese es autorizado en la práctica cuando consulta a sus internacionalistas en Poza Rica. Pero ¿cuál sería, Sergio? ¿Cuál sería? Mira, Echa es- una posibilidad de Explorar respuesta. la carta china, explorar la carta asiática, es decir, abrir la discusión nacional porque es un asunto que nos compete a todos. Bueno, ahí nos quedamos porque ya nos pusieron el corte. Espérenos un momentito y volvemos. Y por lo relevante del tema, continuamos con este asunto de Trump.
Retomo la idea que había dicho Lorenzo Mier, en el sentido de que desde luego que hay una asimetría muy fuerte entre los dos países, siempre la ha habido, y que por lo tanto no es tan fácil para nuestro gobierno como enfrentar a Estados Unidos sin consecuencias muy negativas para el propio país, para nosotros mismos, que es lo que planteó ahí en la plaza, ¿no? Es decir, es que si nos confrontamos van a haber consecuencias negativas para México, pero Sergio Aguayo dice, es que también si nuestro gobierno se disminuye a sí mismo frente a Trump, pues no es una buena idea en términos de que se pueda hacer incluso todavía más asimétrica esa relación, porque son muchos los expertos que han señalado que conocen a Trump, que han leído el libro, por cierto yo lo leí también, de cómo negociar, que escribió Trump, claro, en el ámbito empresarial, pero él decía, yo sí respeto a quien me planta cara. El que te pone de alguna manera un poquito, sin necesariamente confrontarte ni irte a las manos, pero quien veo yo tiene una posición firme, le empiezo a tomar más en cuenta. En cambio, el que se dobla luego, y así lo recomienda él a sus lectores, aplástalo. Es el que se debilita, aplástalo y pasa por encima de él. Entonces algunos dicen, oye, pues si esa es la mentalidad y la forma de negociar de Trump, no estaría bien que hubiera un poquito una posición. Yo repito, hay puntos intermedios, no todo es o la total sumisión o la confrontación abierta y directa, sino que la diplomacia, desde luego que implica el buscar puntos intermedios a partir de un cálculo, desde luego que sería bueno discutir, como decías tú, en alguna de las instancias de la Secretaría. Yo creo que sería muy útil en estos momentos tener claro qué está pensando el presidente como prioridades. O sea, ya tenemos claro que el brazo del TEMEC para él es prioritario, él lo negoció, lo inicializó y está en pendiente. Vamos a ver si Trump no lo utiliza como un arma electoral. Esto de que sea un arma electoral el antimexicanismo, pues es novedoso y no tanto. O sea, el gobierno de Peña Nieto fue severamente criticado por la ingenuidad, primero, que decían nunca va a crecer como precandidato en el republicanismo, el establishment no lo va a dejar crecer, y el antimexicanismo como uno de los ejes y el proteccionismo como otro de los ejes lo llevó a ganar la candidatura y a ser presidente de los Estados Unidos. Por tanto, en Palacio Nacional pueden decir todo menos están sorprendidos por lo que está ocurriendo o que es un paisaje diferente. El otro asunto ya lo trataba en el bloque anterior, la apuesta por trabajar en conjunto con Estados Unidos en Centroamérica, parece que vuela por los aires, lo cual subrayo, para mí es lamentable porque creo que era una buena idea, un buen camino. Lo que no tengo ni idea es por dónde piensa el presidente canalizar esto. Hoy mismo le preguntaban el tema y dice, yo no me voy a confrontar, y yo creo que el jefe del Estado tiene toda la razón. Confrontarse con Trump es la peor idea que puedas tener, pero sí nos puede decir cuáles son los planes. Desde una retórica postura que tuvo Peña Nieto de llamar a la unidad nacional en su momento, que tampoco quedaba muy claro qué quería hacer, hasta una conversación mucho más amplia de cuáles son las posibilidades reales que tiene este país de enfrentar esto. Porque estamos hablando no solamente de los intereses de México, está pendiente el tema de los Dreamers. Está pendiente el tema de la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Por cierto, le redujeron el presupuesto a las delegaciones consulares. O sea, yo creo que si vas sumando todos los temas, Sergio, en esto no estoy de acuerdo contigo, no es un asunto del Matías Romero. Es un asunto de definir la política nacional hacia dónde va y que el presidente, que por Constitución tiene de manera indelegable la conducción de la política exterior, nos diga hacia dónde quiere mover este país y, por supuesto, que se abra un gran diálogo en el país sobre el particular. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría apoyaríamos al presidente porque la actitud de Trump hacia México es insolente e inadmisible. Sustento mi razonamiento. El presidente no quiere pronunciarse sobre el tema, ya lo sabemos, lo evade. Tiene sus motivos, no lo voy a cuestionar. Pero su brazo operador es la Secretaría de Relaciones Exteriores en este tema. En consecuencia, lo que estamos viendo son indicios de que en este asunto en particular, en la relación con Estados Unidos y en la política del país hacia la región y hacia el mundo, no hay ni proyecto ni hay equipo. Vamos, porque yo no veo que la Secretaría de Relaciones Exteriores esté actuando para decir, tú señalaste un punto muy inquietante, que se haya ido al Vaticano a presentar una carta cuando estamos en el preámbulo de una situación muy conflictiva, muy complicada. Eso me lleva al segundo. Si menciona al Matías Romero, porque es la forma más institucional para convocar a una discusión entre las instituciones de Estado
y sociedad para discutir qué se va a hacer. El Matías Romero puede hacer con el Colegio de la Frontera Norte una serie de foros en los estados fronterizos para decir, a ver, ¿qué están pensando ustedes, gobernadores, empresarios? ¿Cómo le están viendo? Pueden ser simultáneos, hay mil maneras de hacerlo, porque en tanto no salga de relaciones una propuesta que vaya al Senado, que tiene que ratificarla, no va a haber una propuesta para convocar a la sociedad. Y regreso al punto de partida. Si el presidente nos ha argumentado durante muchos años que la mejor política exterior es la política interior, aquí yo no estoy viendo en torno a qué está convocando a la sociedad. ¿A qué nos está llamando? ¿A decir sí, señor, yes, sir, lo que usted diga? ¿O a qué? A eso me refería, es un instrumento. Por supuesto que el Matías Romero no va a ser el que va a armar la política exterior, pero es la manera más Te entiendo perfectamente. lógica de decir, vamos, que lo discutan los expertos, y para eso está el Matías Romero. Y yo, mientras tanto, pues voy armando las piezas y hablo con China y hablo con Europa y establezco alianzas o lo que ellos quieran, pero tienen que proponernos algo. Lo que no nos pueden proponer es que el pueblo sabio decida, o no me quiero pelear con los Estados Unidos. Yo no sé qué puedan decir los expertos. ¿De dónde sacamos el poder que no tenemos? Durante mucho tiempo, la apuesta, y sobre todo la del PRI, fue la Guerra Fría. La Guerra Fría hacía indispensable a México. México es importante que no se desestabilice, porque tenemos un gran enemigo externo que puede entrar por ahí. De ahí que cuando Cuba, México pudo más o menos mantenerse en su posición de yo sigo con Cuba, no tengo ninguna relación económica, no tengo ninguna otra tipo de relación más que la simbólica, y ya con eso he avanzado mucho. ¿Por qué? Porque hay esa dispensa para México por el temor a que aquí algo suceda. Si se descompone el sistema político mexicano en esos años, se les venía un problema enorme. Ahora Trump parece tenerle absolutamente sin cuidado si se descompone o no se descompone. Por eso su muro. Si se descompone y se pudre ese sistema, y los de Centroamérica y los del resto de América Latina, está mi muro. No hay enemigo externo todavía. Lo de China está muy lejos. Aquí, en otras partes, ya está China siendo importante, y en el Medio Oriente Rusia. Pero aquí estamos solitos frente a ellos. Se nos fue ese elemento que sí tenía el PRI de decir, mira, te conviene, Estados Unidos, que tú mantengas mi estabilidad porque es tu interés nacional. Pero ahora Trump dice, a mí me tiene sin cuidado su estabilidad. Si se hunden ustedes como país, húndanse. Yo estoy siendo nacionalista y estoy cerrando mi país. Me voy a hacer la fortaleza de Estados Unidos. Es difícil encontrar la cuadratura de este círculo. En el pasado en realidad era más fácil. Por eso también se apoyó al PRI tanto, y la antidemocracia mexicana pasó de noche por allá. Pero ahora estamos solitos, sin la Unión Soviética, que de manera, digamos, como un tanto velada, era nuestra defensa. Ahora no hay nadie. Estamos realmente en un tete a tete con ellos. Y si a este personaje se le ocurre apostar por un cierre... Sí, eso puede pasar, pero así como tiene un ángulo de política exterior para el propio Trump y uno de política interna, que suponemos que es la campaña, que eso le reditúa mucho para la campaña, creo que la parte incómoda, que es la que se tendría que también resolver para México, es no solo qué hacemos frente a Estados Unidos, que es una situación muy difícil, sino cómo manejamos el tema para que no repercuta negativamente aquí al gobierno internamente, es decir, por los propios mexicanos, porque es la parte interna, es decir, oye, nos está pegando diario, este cuate está desprestigiando a México, a los mexicanos. Eso puede tener repercusiones negativas para los que viven allá también, y sobre todo el costo que puede tener esto para López Obrador aquí, frente a una posición pues, disminuida, como dice Sergio, ¿no? Que puede verse o interpretarse pues, como tibia, etcétera, que fue muy cuestionada para el caso de Enrique Peña mientras mantuvo esta postura, es que contrasta también con lo que durante la campaña López Obrador estuvo diciendo, en donde decía, a cada tuit de Trump yo le voy a contestar otro tuit y no nos vamos a dejar, y claro que le vamos a poner
poner cara, y de repente, el contraste es que es lo contrario. qué bueno que cambie porque de las cosas opinión, son ¿no? distintas desde cuando estás en campaña que cuando estás en el gobierno. Eso puede incrementar un costo, no sé hasta dónde, desde luego un costo político en términos de imagen, porque esto no es de un mes ni es de ahorita, es que esto puede durar más de un año, año y medio. No, absolutamente. No, qué bueno que cambió de opinión. Imagínate que le estuviera contestando o que le dijera el presidente fifí y el presidente no sé qué. No. Pero yo creo tiene que, costos no, eso. yo creo que sí. Bueno, paga. En campaña decía eso, pero ahora que soy el jefe del Estado, actúa así. Yo eso lo veo bien y lo aplaudo. Lo que no veo muy claro es dónde está el tablero. Es decir, porque toda la apuesta ha sido acercarnos más a Estados Unidos. Queremos TEMEC, incluso aceptamos el bilateral, se lo recuerdo. Es decir, si Trump quiere el bilateral, dejamos a Canadá fuera. No tenemos una relación magnífica con América Latina ahora, una porque el presidente decidió no viajar y dos porque lo de Venezuela avinagró las relaciones. Y con la Unión Europea pues tenemos la distancia de Venezuela y ahora lo de la carta que le mandaron a España. Yo recuerdo que según Lorena Ruano, la Unión Europea como que subcontrata las políticas exteriores y se los da a determinados países. O sea, nuestra ventana de atención de la Unión Europea se llama España. Por tanto, no entiendo demasiado bien el tema de las prioridades. No creo que a estas alturas podamos ir con los chinos y nos digan, oiga, nos ayudan a contrapesar el poder del vecino. Van a decir, arréglenselo ustedes, ¿no? Que eran tan valientes. Puede ser, no, que aquí estamos, fíjense, estamos especulando ante la ausencia de un marco de referencia del gobierno instaurado. Eso es lo dramático, que no tenemos sobre qué discutir. Eso es verdad. Vamos, ese es el drama. Y que ni siquiera tienen la audacia de que poner a un instituto de estudios diplomático muy formal, muy cuidadoso, muy fifí, a convocar a una discusión a los especialistas para responder a una pregunta fundamental, Lorenzo. ¿Tiene o no tiene capacidad de influir México en Estados Unidos? Y de ser el caso, ¿en dónde, cómo, para qué? Que lean el libro que hicieron él y el embajador. Sin comprometer, por supuesto, de ninguna manera al presidente. Yo entiendo que el presidente prefiera no pelearse, está muy bien. Lo que me parece que no está bien es el decidir recluirse en la indefinición y la autoanulación como gobierno y como país para disimular un hecho terrible. No saben qué hacer. Bueno, otra posibilidad es la movilización y es así que sí la puede convocar y sería una etapa distinta. Si se moviliza al México de Andrés Manuel contra Estados Unidos aquí adentro, no lo quiere hacer. Pero bueno, sería una alternativa, Qué ya estoy de bueno, qué acuerdo. bueno que no lo hace. Bueno, nos vamos al siguiente segmento. Bueno, en el bloque pasado opinaba que no existe una política exterior clara, o al menos no la podemos ver. En el tema de la defensa de los derechos, sí es evidente que la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y la reciente adquisición Carla Quintana, que está defendiendo, buscando desaparecidos, sí hacen lo posible por meter el tema en la agenda. Y en ese sentido hay un asunto que pues tendrían que tomar cartas en el asunto, que es el acoso judicial a la prensa, a los periodistas. Yo acabo de salir, no voy a detener demasiado porque me parece que lo relevante está en otro lado. 3 años de litigio con Humberto Moreira, expresidente del PRI, exgobernador, que me demandó por al menos 10 millones de pesos, porque según eso yo le había causado daño a su autoestima, honor, en fin, por 3 líneas, 3 frases en una columna de el 20 de enero del 16. Lo que me deja de lecciones, me deja muchas lecciones, pero no voy a detener sino en las personales, sino en las generales. Lo que están haciendo los poderosos de este país, empresarios, políticos, criminales, es utilizar a los derechos humanos, poner de cabeza a los derechos humanos para agredir periodistas. ¿A qué me refiero? Que utilizan el derecho al honor, que está muy bien, porque nadie tiene por qué ser difamado, para presentar demandas frívolas que son aceptadas por jueces igualmente frívolos, que fue mi caso, frente a lo cual
no existe fuerza en México que se preocupe. Por ejemplo, los organismos públicos de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación no se han pronunciado ni se han preocupado por este asunto. La conclusión es muy obvia. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo independiente. Y todos pensamos en los asesinatos, amenazas de muerte. Creo que el caso litigio con Moreira, entre otros muchos, deja claro que también tenemos que preocuparnos por el uso de las demandas como instrumento punitivo para quienes quieren expresar, quieren ejercer la libertad de expresión. Y de censura. No es nada más punitivo. Es decir, tú ya me hiciste esto, ahora vas a ver, se te va a venir el mundo encima. Vas a tener que perder tiempo, años, te vas a estresar. Y si gano yo, te dejo en la calle. Eso en el caso tuyo. Pero ese fue un ejemplo. Alrededor, otros dicen, no, mejor no me meto. Mejor me quedo callado. Mejor trato otros temas. Abordo otra cosa y entonces la prensa, los medios en general, radio, prensa y televisión, cuando en una democracia que apenas empieza, huyen de esos temas, porque tú lo de Moreira dijiste, tiene un hedor a corrupción. Sí. Bueno, en este país ya ahora con Andrés Manuel dice, pues todo huele a corrupción, la corrupción aquí está en todos lados. Pero en ese momento que él sintió que su honor estaba siendo, y el estrés que le produciste por esas cosas. Entonces, en un tema tan vital como es la corrupción de los políticos, no te metas. Entonces trata otras cosas, qué sé yo, deportes o no. ¿Qué es lo que puedes tratar si está esa posibilidad? Un periodista dice, no me meto allí. En tu caso y en mi caso, encontramos abogados muy buenos que pro bono nos ayudaron. ¿Y si no los encuentras? Te arruinas, pues es una fortuna lo que cuesta eso. Además, como tú dices, 3 o 4 años de tu vida dedicar a defenderte, que es, digamos, lo peor que le puede pasar a alguien. A mí me parece infame. Digo, yo levanto mi copa de agua por ti, Aguayo, porque eres uno de los incansables y eres de verdad un elemento inspirador, porque la mayor parte dirían, ¿sabe qué? Yo ya lo dejo aquí. Pero de entrada diría, yo del gobierno no espero demasiado, porque si no logra proteger la vida de las personas, el momento que Encinas presentaba el balance del instrumento para protección de los periodistas, pues resulta que van 6 o 7 muertos en esta administración. Este fin de semana, estando el presidente en Veracruz, matan a otro activista y bueno, pues volvemos al tema de un activista de derechos humanos, volvemos otra vez a este tema de indefensión. Claro, podrá argumentar el gobierno, el clima de inseguridad que vive este país, en este último mes hubo más de 1.460 muertos, dirá, pues les pega a periodistas y les pega también a los activistas. Es decir, no me hago demasiadas ilusiones, pero sí creo que debería haber un mecanismo merced al cual los jueces dirían, yo tengo demasiado trabajo y no le doy entrada a estas patochadas. O sea, si usted está ofendido porque el señor Aguayo dijo esto, usted escribe otro artículo, piden reforma que le publiquen un artículo igual. Y diga, a mí Sergio Aguayo no me cae bien, o Sergio Aguayo no dice la verdad, lo que a su interés convenga. Pero los jueces deberían desestimar ese tipo de cosas diciendo, claramente, usted tiene abogados y capacidad instalada para defenderse. No así el resto de los periodistas o analistas que dicen, como decía Lorenzo, mejor me callo, estarme peleando con estos señores. Y eso es una asimetría en el debate que no se puede permitir. Ojalá el Poder Judicial, que lo están, digamos, golpeando desde distintos ángulos, tome como línea general esa. No admite esas demandas. Es decir, lo que usted me está pidiendo es una tontería y si está tan preocupado por su honor, pues compórtese mejor, le diría yo si fuese juez. Y la segunda es pida que le escriban, que le publiquen un artículo en el periódico y que los medios nos comprometamos a que los políticos se defiendan cada cual desde su trinchera. Que sería lo del derecho a réplica, que para eso es también. Ya si son cosas mucho más fuertes, que estés acusando de asesinato a alguien, ¿no? Que algún periodista diga es que hay asesinato acá y demás, igual y sí se requerirían pruebas. Pero la frontera entre la opinión y la crítica y, digamos, afectar o hacer calumnias o acusaciones falsas, pues tendría que quedar más delimitada para no incurrir en esta forma de intimidación. Pero esto son varios ángulos que hay aquí en relación con el poder y la prensa.
Esta es una forma de intimidación que hace que muchos digan, mejor no me meto, porque entonces sí me puedo meter en muchos líos. Hay otras formas, desde luego, la simple censura en el hecho de que te puedan retirar de los espacios de trabajo por presiones del poder, que ocurre, que sigue ocurriendo, que ha ocurrido en muchos casos en los estados, donde de pronto la prensa se ve incluso más indefensa en ese sentido también que en el caso, digamos, de la prensa capitalina. Y por otro lado, pues esta otra parte delicada de las muertes de los periodistas y persecuciones, que muchas veces, cuando no son mera opinión, sino que sí están llevando a cabo investigaciones muy profundas, que tocan intereses muy fuertes, entonces puede venir asesinatos, desapariciones y demás, o de políticos que están siendo investigados, y que lo saben, pero también aquí el crimen organizado, y en ese sentido la responsabilidad del Estado se amplía no solamente a respetar la libertad de crítica, sino a proteger los programas que hay, pero no han sido lo suficientemente eficaces, de proteger a los periodistas que están en asuntos de seguridad, en asuntos de narcotráfico, de que no sean víctimas del propio narcotráfico, algo que no es fácil. Porque con un problema de este tamaño que tenemos en México, pues el Estado, además de confrontar el narco de la forma en que pueda hacerlo, es proteger a los periodistas que están en esos temas. Sí, tú dijiste una idea clave, que en Estados Unidos existen, en casos como este, las preaudiencias, en las cuales se ven los méritos de una demanda para ver si vale la pena que proceda judicialmente. En México no. Mi caso, y lo sostengo, el juez que lo admitió actuó de una manera frívola. De hecho, favoreció a Humberto Moreira los primeros 6 meses de una manera escandalosa. Y en ese sentido, creo que valdría la pena que el Senado, por ejemplo, que se está preocupando tanto por los usuarios de los servicios financieros, y que se preocupara para hacerle un llamado al Poder Judicial a que ponga criterios o que se hagan reformas a la ley para crear mecanismos de protección del gremio periodístico, pero pues no lo están haciendo, y tampoco lo están haciendo los organismos públicos de derechos humanos. A mí me llama la atención el silencio de los organismos públicos ante ese ataque sistemático de las mañaneras del presidente a un sector de la prensa, que descalifica un día sí y al otro también. Vamos, me parece que no está abonando al clima que debería existir de libertad de expresión y de unidad y de reconciliación, sino todo lo contrario. Ahora, es una hipótesis. Este juez pudo haber recibido algo que lo convenció de parte de tu contraparte, y en eso tú dices, por frívolo, por estúpido el caso, ni siquiera lo pongo, pero si en ese caso puede venir una cierta recompensa, entonces lo tomo. Pudiera ser también esa vía. Lo tomo porque me conviene como juez, porque el otro tiene un gran poder y tiene una capacidad de premiar a quien ve muy bien su caso. Entonces, otra vez la corrupción. Ya no nos da tiempo, pero hoy en la mañana, en el programa de Carmen Aristegui, el dueño de Radio Centro dijo algo interesante, lo podemos tratar en otra ocasión. Dice que en su vida, como gente de los medios de la radio, solamente hay 2 momentos en que no ha habido censura. En todos los demás, el gobierno ha intervenido para promover algo o intervenir algo. Según él, fue el gobierno de Fox y lo que lleva ahora de Andrés Manuel. En todo lo demás, la censura es un hecho histórico. Quiere decir que nosotros apenas estamos sabiendo lo que es realmente la libertad de prensa. Ojalá dure, pero estamos en
somos muy novatos en esto. No sé si sea del todo creíble ese testimonio. Hace unos días un comentarista de ellos fue a la mañanera y dijo que Fox le había pedido, sabrá Dios cuántas cosas terribles. O sea, esas versiones van y vuelven. Pero yo sí creo que los jueces deberían ser vigilados por sus pares y decir, si usted admite a trámite una demanda de ese tipo, usted automáticamente es visto. Y el tema del presidente, ya lo dijo el relator Lanza, ojo, desde el poder político no puedes estar zahiriendo de manera sistemática a la prensa sin afectar la calidad de la deliberación democrática. Una información, presentamos una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México contra este juez y lo cambiaron, pero nunca nos dijeron ¿Por dónde? por qué. Entonces no sé si hubo un intercambio de favores, tráfico de influencias, o fue simplemente porque eso fue lo que le nació al Pero juez. ganaste, Aguaya. Bueno, ya gané. Bien. Nos vamos. Bueno, y el ciclo electoral continúa en nuestro país, en realidad no se acaba nunca de las campañas del año pasado. Arrancamos ahora con algunas campañas locales. Unas estaban previstas como la de Baja California, que por cierto ha entrado ahí una discusión institucional que solo Crespo sigue, que si dura 2 años, si dura 5 años la gobernatura. Hay un lío precisamente en esa materia que crea pues con digamos, confusión con este tema de ir compactándolas o alineando los años electorales. Está el tema de Puebla, que producto del accidente en el que murió la gobernadora y el coordinador de los senadores panistas, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Creo que hay datos interesantes de cómo se va realineando el sistema de partidos. Por un lado, Morena arranca como pues, el partido más favorecido. El efecto AMLO está en estos momentos pues, dando un gran impacto en los 2 procesos electorales, por lo menos eso señalan las encuestas, pero lo que vemos es ya una pues, pelea sorda al interior de Morena por las sucesiones. En el caso de Puebla, el senador Armenta, muy cercano a Ricardo Monreal, dijo, pues resulta que hicieron una encuesta y ni siquiera me la enseñaron. Es decir, un poco el mismo debate que tuvo Monreal aquí con Claudia Sheinbaum, que supongo que debería ir a donde tiene que ir para aclarar el asunto de dónde se nombran las candidaturas en ese partido, pero claramente hay una fricción entre un senador de Morena, Jacob Polevsky, y el coordinador de asesores de Ricardo Monreal, que casualmente ha dejado el cargo para no seguirse confrontando con la presidenta del partido. En el caso de Morena en Baja California, uno de sus candidatos a Tijuana decidió ir por el Partido de la Revolución Democrática, en el que entiendo había militado ya en algún momento, también había sido el PRI, de otros partidos, y ahora regresa. Hay una disputa por el poder muy sorda. En el caso de Puebla, se realinean las coaliciones, como no pudo ir el PES, Morena elige al Verde Ecologista, que ya formalmente forma parte de la alianza, formaba parte de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, votaban con ellos en el Senado, pero ahora formalmente van a ir a las elecciones con Barbosa, con la etiqueta del verde, lo cual para mí resulta profundamente perturbador. Y tenemos un PAN perdido, un PAN que no solamente no va y apoya a su candidato, sino que cuando arrancan las campañas de Puebla, que es un estado que ellos gobernaban, el dirigente nacional del PAN, para mi sorpresa, va a la OEA a acusar a López Obrador de sabrá Dios qué cosa. Una cosa bastante delirante. Un PAN que se ve ciertamente en las 2 entidades que gobierna en franco retroceso. Pero en fin, se abre la temporada electoral de este año. Lo del Partido Verde, bueno, pues he oído opiniones y leído opiniones de muchos obradoristas que dicen no tenemos necesidad de ir con el Partido Verde, puede ganar Morena por sí mismo y creo que es cierto. Baja California es probable que pierda por primera vez desde que se dio la alternancia del PAN, que había tenido ahí una especie de hegemonía o dominación desde el 89. Es muy probable que ahora lo pierda en favor de Morena. Y en Puebla también, pues después de lo que pasó y demás, todo apunta a que también Morena va a ganar en Puebla. De tal manera que dicen, pues el Verde, ¿para qué? Pero es que ya es una coalición, digamos que no solamente es en términos de los votos que le pueda aportar el Verde, que serán, si acaso, 3 o 4, si acaso, en la elección, sino esta alianza ya más integral, es decir, contar con ellos los votos en el Congreso. Y entonces Morena pues está repitiendo de alguna manera el esquema del viejo PRI de tener sus partidos paraestatales a cambio de algunas concesiones. O sea, ya es una alianza de ese tipo. Pero ahora con el Verde, el PT, el PES ya no revivió, pero se irán sumando a otros partidos. Probablemente si logra el registro del partido, el nuevo partido que será de la maestra Elvester Gordillo, pues será parte también de esta coalición. Pero algo más, en Baja California, creo que hay que destacar también otro punto por ahí.
Se decía de los superdelegados, cuando se anunciaron los superdelegados federales a los estados, de decir, sí, pero como pueden ser oriundos de esos estados y políticos profesionales, pues es muy probable que ellos sean candidatos a gobernador, aprovechando, digamos, su presencia que van a tener, aprovechando los manejos de los dineros, de los programas sociales y demás, y de ahí saltarían a candidatos a gobernadores. Pues ya se dio en Baja California. Ya lo que fue mera hipótesis ya se cumplió ahí. Claro, se puede decir en el caso de Baja California, oye, es muy poquito tiempo como para que eso impacte. Sí, yo creo que Morena de todas maneras ganaba por el desgaste del PAN y por el empuje de Morena desde el año pasado. Pero ahí la señal es simplemente decir, sí, los superdelegados sí van a poder ser los candidatos a gobernador con las ventajas de haber tenido justamente ese cargo y el manejo de los programas sociales durante mucho tiempo. Si es que tienen éxito sus programas. Exacto. Ahí es un incentivo para que el superdelegado, que ahora ya van a tener una especie de gabinete, ¿no? Van a tener especialistas en ciertas áreas. Temas. Ahí también se le va a, de manera darwiniana, ahí si el superdelegado mete una superpata, ya se lo llevó, se superquemó. Si no, bueno, pues sí, es una forma de demostrar que puede manejar los hilos del poder. En el caso de Puebla me llama la atención de todas maneras el hecho de que se acusó en el principio de que la caída del helicóptero no fue accidente, que fue un asesinato político. Y yo pensé que se iba a usar eso en favor del PAN, ¿no? La víctima de algo que se sospecha y que se hizo muy vehemente la acusación inicial, pero parece que se ha diluido. No veo yo que el tema de que no haya un resultado claro de la investigación todavía, aunque se promete que eso tiene que pasar mucho tiempo, no es el primer avionazo que tarda meses y meses en resolverse, pero de todas maneras estaba esa sospecha y no veo que esté jugando ningún papel. Es decir, desaparecido el jefe, la persona, el PAN no puede como estructura partidista sostener lo que Moreno Valle hizo. Ahí pareciera que todavía la personalidad es fundamental. Que en el caso de Morena pasa eso, bueno, pues sí, es un partido recién nacido, pero que en el caso del PAN, que ya tiene sus añitos desde 39 y siga siendo tan importante la persona y no el aparato, sí me extraña. Pensaba que si Bismarck fuera mexiquense o ¿Fuera toluqueño, poblano? diría algo así, la hechura de las longanizas y de las candidaturas, mejor mantenerlas ocultas. Porque, por lo que decían y por lo que uno observa, las candidaturas de Morena están como para mantenerse discretamente ocultas, porque no resisten el escrutinio que les estamos dando. El caso de Puebla, en donde el senador que pierde dice, pues me dijeron que perdí, pero no me enseñaron la encuesta. Es un poco grotesco el argumento y quien ganó lo da por bueno y dice, pues ya, así que lástima Margarito, sí. Lástima Armenta, tú perdiste. A lo que voy es que, y recordando al Verde, que sin presencia, para mí sigue siendo el partido más corrupto de los que hay, es impresentable, lo considero una afrenta al ambientalismo y al calentamiento global, y que ahora los incorporen con tanto desparpajo. Me pregunto cuánto resistirá la pureza relativa de Morena ante el efecto corrosivo de prácticas como las que enunciara en su momento Bismarck sobre la política para el caso alemán, que más vale no meterse a averiguar cómo hacen
las salchichas aquí mejor no se metan a averiguar cómo hacen las longanizas y las candidaturas. Pero el resultado es, por supuesto, llamativo. A ver, dos cosas. Uno, ciertamente arrancar tu campaña diciendo me canso ganso, que fue lo que dijo Barbosa, apoyado por el Verde Ecologista. Tú dices, qué barbaridad, qué manera tan incluyente de arrancar la campaña cuando tienes al senador Armenta todavía diciendo quiero claridad. Dice, usted no pide aquí claridad. Aquí las decisiones se toman así. Y el desgaste que esto genera. La segunda es que se van a ver Cárdenas y Barbosa nuevamente en la boleta. Cárdenas fue la primera propuesta que hizo López Obrador para Puebla. Enrique Cárdenas le dijo, vas de candidato ciudadano, y pues Barbosa, que lo criticó acremente a López Obrador cuando era senador y ahora le encuentra todas las virtudes al señor presidente. Bueno, no es el único, ni será el último que lo haga, pero se verán efectivamente un PAN que quedó completamente desarticulado después del moreno vallismo y llega sin entusiasmo a apoyar a Cárdenas. Porque decía lo de Marco Cortés, pues resulta que en el arranque de campañas, que fue este fin de semana, él prefería andarse peleando con el presidente en la OEA que ir a apoyar a su candidato, subrayo, de una entidad que gobiernan, igual que gobiernan Baja California, pero Baja California, bueno, ya son muchos años de gobernar, ya nos toca cederla, pero Puebla la tienen muy reciente. Y desde luego, Enrique Cárdenas es un poco el reflejo efectivamente de cómo quedó el PAN ahí tan desarticulado y cómo está el PAN, no solamente en Puebla, no es solamente una cuestión de Moreno Valle, el PAN en general después de la elección del año pasado está muy desarticulado, muy dividido y entonces de pronto recurren a un candidato independiente, ciudadano, pues con el respaldo del PAN desde luego, pero un candidato que ha tenido más bien una carrera académica. Y por otro lado llama la atención para terminar que hay una alianza entre Morena con Barbosa, pero también los senadores de Morena con Mario Marín, al grado en el cual Lidia Cacho sacó un Twitter decir, a mí me pidió perdón el Estado por lo que me hizo Mario Marín, y sin embargo la gente de Mario Marín está vinculada ahí con Morena en Puebla. Pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos aquí la semana próxima en El Primer Plano.